¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Stock disponible por Vía X y por la libre expresión. Los temas que van haciendo sociedad y que estamos haciendo en este Chile entre todas y entre todos. Comenzamos con el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, don Jaime Mulet. Desde Atacama hasta el escenario del poder, Jaime, bienvenido. Muchas gracias, Freddy. Aquí estamos a su disposición. Que en una semana bien... Bueno, ya Súper todas bueno. las semanas han sido muy Sí. hace rato en el Parlamento, ¿no? Sí. Fíjate qué increíble porque tú estás de repente en un tema y dos temas importantes y Ya. hay algún evento y cambia la agenda radicalmente. Sí. Es bien curioso lo que ha pasado. No hay nada estable porque al final de repente se va logrando cierta estabilidad. Por ejemplo, cambio de ministro del Interior, que en una situación normal es fuerte, pero el otro día, no sé, 10% requerimiento en el Tribunal Constitucional. Los senadores que iban a votar A terminan votando B, la derecha se da vuelta ahí en el Senado, algunos de la nueva mayoría también, en Oiga, fin. espérese, pero a mí me sorprendió harto. Ya, empecemos a hablar del 10% que ha sido el tema de la semana y cómo, ¿no? Se suponía que ya iba en tierra derecha el proyecto que nació en el Parlamento de parte de parlamentarios y de la oposición. Llega al Senado y ahí se empieza a dilatar todo, se comienza a esperar el proyecto en el Senado del gobierno y mire lo que ocurre el viernes cuando 3 senadores de la oposición, Pizarro, Goich y Letelier del Partido Socialista, le dan la luz verde finalmente al proyecto del gobierno y termina aprobándose el del gobierno. Claro, eso es bien curioso, porque fíjate que se produce una especie de competencia entre vanidades de ver en definitiva qué proyecto pasa, eso es preocupante, más que del contenido mismo y de la solución que necesita la gente, ojalá antes de Navidad, que es tan simbólico además y la necesidad de recursos es tan grande. Entonces, el gobierno no quiere que pase el proyecto nuestro de la Cámara de Diputados y manda su proyecto de ley. Y a mí me llama la atención que senadores de la nueva mayoría terminen dándole la pasada, ¿te fijas tú, a ese proyecto? ¿Cómo lo explican en términos políticos, Jaime? Ha sido por temor, comentado hay miedo. ¿Ya? Y puede ser legítimo. Yo creo que el temor era que se trabe el proyecto de la Cámara de Diputados en el Tribunal Constitucional. Entonces esa es la justificación. Como el gobierno hizo el requerimiento para trabar, al menos esperando el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que se va a demorar 20 días o más, dependiendo, pero mínimo 20 días. Entonces yo creo que hubo temor que ese proyecto quede trabado y dijeron, bueno, que pase el del gobierno. ¿Usted cree esa Yo creo que puede haber Letelier, eso. Goich y Pizarro tuvieron temor y a que no hubo cocina detrás de la famosa cocina de Saldívar detrás de todo una esto? manera de generar cocina y de cocinar es con el temor. Porque en el fondo, si tú te crees eso y no confías en la ciudadanía, yo hubiera apostado como lo hicimos en el primer proyecto, que lo hicimos nosotros y le echamos para adelante nomás, te fijas tú, y al final fue la gente que está movilizada a través de las redes sociales, los medios de comunicación más libres, digamos, menos controlados por el poder económico, como Vía X. La verdad es que es lo que permitió darle un impulso y al final la ciudadanía ganó el proyecto. Entonces no creyeron en la gente. Yo creo eso. Yo creo que no creyeron que esta cosa era de ajuste político, entendimiento entre el gobierno, oposición, la típica cosa, como que el mundo político, y a propósito del otro tema que podemos conversar, cree que todavía maneja los hilos. Y no, las decisiones las está tomando la ciudadanía cada vez más, de manera más creciente. Perfecto. El 10% que hicimos nosotros el primero, lo ganó la ciudadanía, nosotros articulamos y la ciudadanía le puso el respaldo. Y creo que en el Senado ese retroceso que hay en esos senadores tiene que ver con falta de confianza y de sintonía con la ciudadanía. Recordemos cómo se votó esta semana, diputado, en el Senado, precisamente el proyecto del gobierno. Mira, ese fue el ambiente que se dio. Prácticamente 5 excepciones solamente, un no, pero 35 votaron que sí por este proyecto del gobierno. El único negativo no fue Pedro Araya, también allá del norte, ¿no? De Antofagasta. Independiente de Antofagasta, el senador Pedro Araya, pero básicamente hubo 5 abstenciones, pero se cuadraron todos con el proyecto del gobierno, lo que significa, Jaime, que qué va a pasar ahora, ¿no? Porque el otro está en comisión mixta en el Senado, el del Parlamento, el de la Cámara de Diputados, pero cuando esto pasa a la Cámara de Diputados, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a quedar finalmente? Porque viene con letra chica el proyecto del gobierno, vienen 2 cuotas, pero también viene con impuestos para aquellos que ganen más de 700.000 pesos, ¿no? Mire, nosotros queremos en la Cámara de Diputados, hemos estado conversando con la Alejandra Sepúlveda, que es de la Comisión del Trabajo, va a llegar a Trabajo y Hacienda seguramente, de ver si lo amononamos el de ley en la Cámara, si es que es posible y hay espacio, lo amononamos y le quitamos los impuestos, sobre todo a la gente que gana 700.000, 800.000, 1 millón, 1,5 millones. Está bien que le cobremos impuestos a los que ganan 3 millones para arriba, te fijas tú,
pero no a los que ganan 700 lucas. Entonces yo creo que podría a lo mejor, si le sacamos, y la fecha de pago, que se adelante igual que el otro, y si quedan iguales, podría uno entender que es una solución. Sería bueno, diputado, disculpe, que se aprovechara de decir, ok, que la clase media pague impuestos, pero también aprovechemos que los súper ricos paguen un impuesto por una vez, ¿no? Por esta pandemia. A propósito... Ya que todos vamos a pagar impuestos, digo yo, ¿no? O sea, lógico, si los súper ricos, usted sabe, en este país, además, el otro día el ministro Briones, explicaba en el Senado algo tan limitado, digo yo, o tan sesgado, diciendo, no, si el que gana $1.000.000 va a pagar 80.000 pesos de impuestos a la renta, pero paga el 20% de IVA por cada cosa que consume, por un kilo de pan, y el 40% por un litro de benzina, o más. Y el 40% por una cerveza, o más, como el 60% de impuestos por una cerveza, o por una botella de pisco. ¿Quién no consume eso también? Impuestos más regresivos, porque los pagan todos igual. Claro, o sea, entonces el IVA te lleva de cada peso que tú gastas el 20%, y más cuando son estos impuestos especiales que se adicionan al IVA, como el impuesto específico, el impuesto a los combustibles, el impuesto al tabaco. Entonces aquí, claro, hay una trastocación, lo que pasó en el Senado, lo que dice el ministro Briones, lo que hizo el gobierno con este proyecto, el tratar de que la gente de clase media pague impuestos, es lo que está detrás en definitiva. Es el modelo económico neoliberal que se defiende, que está haciendo la lucha con la ciudadanía, que está haciendo la lucha con los parlamentarios que hemos propuesto cambios más significativos y profundos, y que hemos intentado sintonizar con el movimiento social con claridad, que creemos que hubo un cambio sustantivo a partir de octubre del año pasado. Entonces yo creo que ahí es la pugna del poder que está detrás. Defienden la AFP, el proyecto del gobierno defiende la AFP, pues si se impone en definitiva nos va a impedir un retiro 3 o un retiro 4, digamos, si se impone la vía legislativa y no la constitucional. Es la defensa que hace Piñera del sistema de AFP y que hace el sistema y parlamentarios también de la nueva mayoría, diría yo, que no están tan convencidos de cambiar totalmente el sistema previsional. A propósito de eso, diputado, el diputado Brito pidió una sesión para investigar si realmente existen, ¿no?, ligazones entre Sebastián Piñera, triangulaciones, ¿no?, y la AFP Habitat a través de moneda SET y también de otros intereses. ¿Usted está de acuerdo con esa sesión? ¿Y qué va a pasar con la comisión investigadora? ¿Se va a hacer además paralelamente a esto? Se está convocando una comisión investigadora, y yo también la patrociné, la comisión investigadora. La sesión especial me parece muy bien que se haga. Creo que es muy grave. Yo no tengo un juicio todavía. Para serle bien honesto, no he tenido tiempo para estudiar en detalle los antecedentes. Pero es muy intrincado, porque está en este lenguaje de las bolsas, que siempre hay... Que es muy difícil. Es muy enredado para que lo entienda poca gente, realmente. Pero mire, conociendo a Piñera, acuérdese de la compra de una pesquera en Perú, acuérdese lo que pasó con la en Chile, acuérdese lo que pasó en Estados Unidos con la Encargo, acuérdese lo que pasó en Argentina con la en Chile, en Brasil con la Chile, en Chile con la superintendencia, o sea, hay un historial, el Banco de Talca, digamos, ahí uno podrá decir era muy joven, en fin, pero es un historial permanente al filo de la navaja. Pues. Entonces, ahora eso habrá que acreditarlo, es el presidente, hay que investigarlo, claramente. Y además, la fortuna de Piñera incide, pues, si la fortuna de Piñera es muy grande, la gente son cerca de $3.000 millones. Piensa usted que la fortuna de Piñera es igual a la de Trump. Trump tiene como 3.000 millones en el ranking de millonarios, similar a la de Piñera. Y Estados Unidos es, no sé, su economía debe ser unas 300 veces más grande que la chilena, no recuerdo el número exacto. Claro. Entonces la proporción es como que fuera 10, 20 veces Trump en Estados Unidos. Tiene esta economía tan pequeña y tan abierta. Influye. Es imposible que no tenga el conflicto de interés. En alguna parte, ¿no? Aunque él no quiera, digamos, ¿dónde no lo sepa, ¿no? 3.500 millones. Como hizo ciego realmente, ¿no? Tenía un préstamo a la familia Cueto, a propósito, que le querían meter plata a la TAM. Tenía estas vinculaciones directas o indirectas con la AFP. Ahora habrá que ver si hay una situación de ilegalidad. Es delicado, yo no hago un juicio crítico respecto de penal. Pero hay que investigar y creo que hay que transparentar las cosas. Y ojalá estén bien hechas las cosas, ¿te fijas? Pero creo que una de las propuestas que ha hecho, por ejemplo, Espacio Público con el Observatorio Fiscal de Janet Wardendorf, siempre me cuesta pronunciar su apellido, Espacio Público, claro, que hacen un muy buen trabajo y que le propusieron al gobierno hace algún tiempo atrás, es, entre otras, correr el velo y que cualquier persona pueda saber quién está detrás de las empresas. Sí.
que hoy día no se sabe porque hay sociedad sobre ciudad, cascada. Entonces uno no sabe quién es el dueño. Eso a propósito de una serie de medidas que propusieron ellos hace algún tiempo atrás, muy buenas, pero no se ha avanzado en ninguna. Y menciono esa, porque uno no sabe quién está detrás. Y cuando el poder económico está además en el poder político, presidente un gran empresario, grupo económico, entonces es bueno esa transparencia. Y súmele también, diputado, una élite completamente endogámica, ¿no? Donde todos se conocen entre ellos, van a pocos colegios, van a ciertas universidades, en fin, ¿no? Y se terminan también relacionando entre pocas familias, ¿no? Lo entretenido, Freddy, es que eso se está rompiendo. Y yo creo que si hacemos bien las cosas, pese a toda la crisis, lo complejo que es, si el poder político transformador, que lo hay en el Frente Amplio, lo hay en Unidad para el Cambio, lo hay también en Unidad Constituyente, no todos, pero hay, y el pueblo, la ciudadanía, que está obviamente muy decepcionada del mundo político, pero si se logra encauzar esto positivamente, sin que quede la escoba, podemos hacer un gran país, creo yo. Yo miro esto con optimismo, porque se están corriendo los velos. Entonces, Chile, las fortunas prácticamente todas se armaron con uso de información privilegiada, con favor de parte del Estado, las privatizaciones, la fijación de precios antes. Antes del 73 igual, pues se fijaban los precios, por ejemplo, y se protegía. Entonces todo se formó siempre, salvo obviamente... Con el saqueo de la empresa del Estado, como lo tituló en su libro María Lía de Munker. Claro, gran libro por lo demás, lo tengo siempre cerca y para recordarme cosas, digamos, de las que se hicieron. Entonces creo yo que es una oportunidad. Y yo creo que hay empresarios también y empresarias que entienden que esto no puede seguir así como lo han tenido ahora y han hecho lo que han querido. Entonces yo creo que se puede construir un país mejor, más justo. Lo miro igual con optimismo. Perfecto. Optimismo de día viernes esto, ¿ah? No, de viernes, de lunes, porque creo rumbo a Atacama ya, terminando la semana. Voy a Alto del Carmen, de hecho, y a Vallenar, a Alto del Carmen. Algún día le voy a traer un amigo nuestro, ¿cierto?, que va de candidato a alcalde, que es un pequeño productor de pisco. Hace un pisco muy rico. Región. Es buena esa pelea entre la tercera y la cuarta región. Es muy buena. Él hace poquitito fue un pequeño empresario. Se llama Pisco Don Gudelio. Y fíjate que Gudelio Ramírez ganó medalla de plata. Pues se la vamos a cobrar a Gudelio. En el catador. Gudelio se llama. Gudelio Ramírez, catador. Buen nombre. Ese concurso en el año, digamos, 25 años de esa entidad. Bueno, y ganó medalla de plata, entonces la gente muy contenta, además porque son pequeños agricultores. Y le digo, es entretenido eso. Y para allá voy. Así que aprovecho para mandarle un saludo al alcalde. Ahí nos vemos, Gudelio, espera con la botellita ahí porque... Eso. Hoy en el auto tengo una, te lo voy a traer. Te lo voy a dejar estamos grabando esto, estamos aquí testigos. Por si acaso. Oiga, diputado. Si quiere la van a buscar mientras para que la mostré al final del programa. Mira, buena. Ya. A ver, ¿tienes la llave acá, sí, no? Pues tengo la llave. Vamos, oiga, podemos traer la botella, sí. Anita, la botella de Gudelio, que atrás del auto. Si la mostramos al final, permiso, señor director, vamos a hacer esto acá delante de la cámara. Estamos en vivo y en directo. Una botella verde que está atrás del auto en el Gudelio se llama. Un nombre... Y nosotros tomando té. Una verde. Y nosotros tomando té hasta... Claro, acá, o agua, mira. O agüita. Oye, es muy bueno. El pisco bueno es muy rico. Yo soy de una zona pisquera y la gente, bueno, mi generación también era muy bueno para el pisco. Cuando el pisco es bueno se toma solo, ¿verdad? Con un hielito y listo. Claro. Oiga, harto optimismo también, diputado, pero el deseo suyo y de otros diputados de adelantar las elecciones. Y también algunos senadores, como el senador Guiller. ¿Por qué? ¿Por qué adelantarlas para abril si son en noviembre del próximo año elecciones parlamentarias y elecciones presidenciales? Mira, Gudelio, yo lo planteé algo parecido después del estallido social como una semana después, el 25 de octubre, una fórmula. Yo creo que lo que pasó a partir de octubre del año pasado, una especie de referéndum revocatorio, que no existe en Chile. De alguna manera, la ciudadanía rechazó al poder político en general, no solo a Piñera, al Congreso también, a nosotros. Yo soy congresista y bueno, y yo creo que hubo la oportunidad, especialmente Piñera, tuvo la oportunidad de poder corregir, de hacer cambios, transformaciones, en fin, y no ha hecho. Yo creo que se ha transformado en un problema. Entonces, creo que haría muy bien si Piñera da un paso al costado. Y creo que para ayudar a que dé un paso al costado y sea más digna la salida, el Congreso también debe dar un paso al costado. Y una manera de hacerlo, no por la vía de la renuncia o de una acusación constitucional que siempre es confrontacional, hay ganadores y perdedores, yo creo que sería bueno que se adelante y el Congreso también se va y adelantamos las elecciones para el mes de abril, que hay además elecciones. ¿Por qué?
Porque también necesitamos que el presidente nuevo nos diga qué pretende hacer con el país, qué cosas va a apoyar o no en la Constitución. Es tan absurdo que hoy día el presidente de la República como que no tiene opinión pública respecto de qué Constitución quiere. No sabemos si estuvo por el apruebo o por el rechazo. Está en una situación, nosotros necesitamos un líder en el país que coloque al país, ¿cierto?, que nos dé su visión del país. Y yo creo que Piñera hoy día significa violación a los derechos humanos, significa retroceso, significa letras chicas en el 10%, significa Tribunal Constitucional para la Ley de Pesca que queremos derogar, significa Tribunal Constitucional, o sea, traba todo lo que de alguna manera nosotros creemos que es importante que se haga. Por eso creo que es mejor que Piñera se vaya, la verdad. Diputado, pero esa iniciativa ni siquiera ha tenido mucha agua en la izquierda, ¿no? Me tocó entrevistar para la radio USACH esta semana al senador Durresti del Partido Socialista y él no está de acuerdo con esto. Dice que no va, digamos, con el trazado que se hizo, de que es saltarse en el fondo la fila, ¿no? No, yo creo que no, fíjate, no es saltarse la fila, yo creo que... es una propuesta. Hubo 10 diputados, 2 diputadas y 8 diputados que la firmamos, la presentamos. Me trataron de golpista, de golpe blanco, de antidemocrático. La UDI, Walker, la UDI, la DC, varios. Pero Heraldo Muñoz tampoco quiso, el presidente del partido, Carlos Maldonado, del ellos Partido no les Radical. gusta, no les gusta y tienen todo el derecho que no les guste, pero yo tengo derecho a hacer la propuesta. Claro. Mire, usted sabe que los regionalistas, yo con Alejandra Sepúlveda, Esteban Velázquez, René Linco, que trabaja con nosotros, propusimos el primer 10% como reforma constitucional, el que se aprobó y que salió muy bien por lo demás. Cuando presentamos ese proyecto, le voy a decir que la inmensa mayoría de la clase política tampoco querían el 10%. Sí, Incluso del Frente Amplio, algunos decían, no, yo lo traté de meter en varios documentos, pucha, no es el momento, en fin. ¿Para qué decir la Gosweber, que ya en la cola ya, ¿cierto?, le estaba poniendo trabas en el Senado. ¿Para qué decir la derecha? En fin. De manera que ese es un proyecto que a lo mejor se va a necesitar. Yeah. Y si se necesita, van a correr a aprobarlo. Ahora, si las cosas cambian y Piñera mejora, bueno, pero yo creo que es la solución. Y yo creo que es un acto de generosidad también, que es difícil encontrarlo hoy día mucho en la clase política, y de voluntad democrática, porque renovar, acortar un mandato, mire, Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue elegido con 8 años. Y antes, antes de asumir, sí, pero ya elegido presidente por 8 años, se cambió a 6. O sea, se le redujo 2 años el mandato a Eduardo Frei. Y nadie dijo nada, o sea, no eran... ¿Por qué? Porque había acuerdo, en fin, era mejor para el país. Yo me pregunto, ¿qué es mejor para el país hoy día? Yo creo que acortar ¿Qué es lo que da más mandato, estabilidad en el fondo, dice usted, no? Yo no quiero que Piñera termine saliendo en un helicóptero como de la Rúa el año 2001 en la crisis, que murieron 40 personas ese día en la Argentina. Y yo creo que se pueden dar situaciones... Vean lo que pasó anoche, en todo Chile. Anoche hubo protestas en todo Chile, molestia. En Copiapó me mandaron la información, y para qué decir aquí en la región metropolitana. Claro, el fondo diputado es un problema hoy ¿Cuál día, es el mejor camino para la paz social y para la claridad del Chile que estamos haciendo? Pero Sebastián Piñera ya no hizo la salida de Nixon, por ejemplo, ¿no? Que renunció antes de que lo echaran y renunció obviamente después de que las pruebas del caso Watergate ya eran irrefutables, no pudo seguir negándola. Ese camino de Nixon ya no lo tomó. No, puede tomar el de la Rúa, digamos, que es más lamentable y deja más heridos y deja más problemas. Y por eso yo digo el Congreso que lo acompañe, digamos, en irse, y que la ciudadanía resuelva. Y elegimos convencionales constituyentes, presidente, parlamento, con un líder o lideresa, en fin, y se resolverá por la vía democrática. Piensa usted que Bernardo Higgins, uno de los padres de la patria, no quiero comparar a Piñera con O'Higgins, obviamente, pero cuando se dio cuenta... Más bien sabemos que el padre de la patria es José Miguel Carrera, así que... Entonces, hay varios padres, ¿cierto? Él da un paso al costado cuando ve que hay un problema, incluso se autoexilia. La crisis del año 1924, una crisis constitucional muy profunda que tiene muchos elementos comunes a esta, fíjese que esa crisis terminó con 3 presidentes que renunciaron, en circunstancias excepcionales, partiendo por el presidente Alessandri, Emiliano Figueroa y me parece que Esteban Montero, no recuerdo bien. Y bueno, y al final nos demoramos 4 o 5 años en el país volver al orden, digamos, a la estabilidad institucional el año 1932.
fue una crisis parecida a esta. Sí. Alto desempleo, clase política desgastada, muy desgastada desde el régimen parlamentario, que habían mucha dificultad en el mundo político, la crisis económica profunda del año 29, 30, que a propósito de la gran caída, el crash, ¿cierto?, del año 29, que afectó a todo el mundo, muy similar. Perfecto. Y nos demoramos 6 años. Entonces, por eso que hemos propuesto esa salida. Ya, o sea, usted dice que en la historia de Chile hay casos como este, digamos, que ya ha existido, digamos. Claro. Y en las democracias occidentales. Oiga, y Allende, ni hablar, usted sabe que Allende, y está en la historia, ya es un hecho cierto, digamos, que Allende iba a llamar a un plebiscito para ver cómo salía. Es un conflicto de distinta naturaleza. El 11 de septiembre en la Universidad Técnica del Estado. Exacto. Y si hubiera llamado plebiscito, hubiera sido una salida política. O sea, él estaba dispuesto a cortar el mandato. Preguntarle al pueblo, ¿sigo o no sigo? ¿Por qué no le pregunta eso Piñera y hace un plebiscito y le pregunta a la gente? ¿Qué va a pasar? Todos sabemos. ¿80%? ¿90%? Esa era la salida en el gobierno de la Unidad Bueno, Popular. quizás sería una buena idea para una nueva constitución, ¿no? El plebiscito revocatorio, que incluso Alamán se preguntaba cuando Bachelet estaba en muy poco, según la encuesta, ¿no? Con muy poco apoyo. Alamán se preguntaba en tweet, y ahí está el tweet de él, qué pasaría con un plebiscito revocatorio, ¿no? Claro, el referéndum revocatorio, ¿cierto? El plebiscito revocatorio es una medida que se podría establecer en la Constitución, porque el presidencialismo, porque si cambiamos un régimen semipresidencial o parlamentario, ahí si no tiene mayoría el presidente en el Parlamento cae y se asume otro primer ministro, digamos, que es la figura que normalmente se usa. Y yo soy partidario de mutar hacia un sistema semipresidencial. Y mucha gente. Pero si hay presidencialismo, el referéndum revocatorio es una buena medida. Perfecto. Porque el presidencialismo, Freddy, no puede ser una condena, digamos, Sí, de 4 años y un día dura el gobierno, entonces el gobierno la embarró, te tenés que mamar los 4 años. Claro, sobre todo cuando hay crisis sociales como la que estamos viviendo, claro. Sea el gobierno de derecha o sea el gobierno de izquierda, da lo mismo, ¿no? Pero si hay violación a los derechos humanos, ahí hay que dar señales claras, me imagino, con este tipo de salida. Diputado, quiero que lea el siguiente titular, ¿no? Y que lo conversemos también aquí en Stock Disponible. Mira. Partido de Jaime Mulet suma independiente a candidatura de constituyente. Vienen las constituyentes, vienen las candidaturas. Jaime y ustedes han peleado porque independientes puedan también estar acá, ¿no? Ha sido difícil el camino de los independientes. ¿Y qué tipo cree usted de unidad va a haber en la oposición respecto a esto? Yo creo que van a haber en el mundo, en el arco político, entre el Frente Amplio, el Chile Digno, donde estamos nosotros, la Unidad Constituyente, van a haber 2 listas. Creo que no va para una. Hay proyectos políticos distintos, hay razones de fondo a mi juicio, y hay dichos ya desde el principio de partidos políticos que han dicho no queremos una sola lista. Daniel Jaude, que está en su lista, ¿verdad? Por lo menos en su pacto, están junto con el PCO, ¿no? Sí, estamos con el Partido Comunista. Dice que no le importaría ir en 2 listas a la oposición. No, yo creo que... Incluso explicó acá, como sociólogo, explicó por qué sería bueno también de algún punto de vista estratégico eso. Hay ya partidos que han dicho que no quieren ya, primera cosa, pero desde el punto de vista del contenido hay una lista, creo yo, que se ha demostrado en el último tiempo más transformadora, si usted quiere, los que propusimos el 10%, la gente que no estuvo por penalizar la protesta, que nos hemos ido, los que no suscribimos algunos el 15 de noviembre, el pacto, porque estimamos que no estuvo ahí. O sea, hay elementos comunes y hay una oposición más transformadora, algunos dicen más puntúa, otros dicen más izquierdista. ¿Ya? A mí me gusta decir más transformadora, más Antonio Herrera, el Partido Comunista, algunos partidos del Frente Amplio, Partido Regionalista, ¿ya? Está Izquierda Libertaria, perfecto. Está la gente... Usted, disculpe, no me ha hablado de su precandidatura presidencial. Siga firme eso, ¿verdad, Jaime? Ahí estoy, la verdad. Se tendría que enfrentar con Janel Jaude, quizás en una primaria de coalición. Yo la verdad ¿no? es que creo que eso hay que verlo, Freddy. Yo la verdad es que lo de la candidatura presidencial me pone así como nervioso, porque lo hallo como medio tirado las mechas, ¿me entiendes? Pero creo que para la Federación Regionalista colocar los temas en una primaria presidencial ¿ya? Puede ser interesante. Tenemos la oportunidad, fíjate, de colocar los temas regionales ¿ya? Y yo creo que una precandidatura o una primaria es una posibilidad de ir. Pero para serte bien honesto, no estoy tan claro de tener que ir. Creo que no es lo más importante hoy día ¿ya? Que yo vaya a una primaria presidencial. Creo que lo más importante es que la ciudadanía
de alguna manera está buscando y está colocando un candidato o candidata. Ya. Hoy día vemos con mucha fuerza a Daniel Jadwe y ahí está, te fijas tú. Pamela Giles, ¿qué le parece? La Pamela, el por otro lado, o sea, tiene un apoyo interesante. Ella fue la primera que dijo que usted su nombre era muy interesante. Yo lo vi y yo le agradezco eso, pero la verdad es que yo no busco eso. Ahora, yo también sí. Oye, si en determinado momento soy una solución para el problema, no tengo problema. No le tengo miedo, para nada. Creo que no es el problema. Pero creo que hay que escuchar la ciudadanía bien. Y creo que el candidato o candidata lo va a colocar la gente. Y estoy convencido, además, Freddy, que no va a ser ni de unidad constituyente, ni de la derecha. ¿Ya? Viene para acá, o viene para el lado de Chile Digno, o un independiente, alguien que sintonice con la ciudadanía. Oiga, mire lo que llegó, mire lo que mientras estábamos conversando, Anita trajo fue su auto y trajo a Don Gudelio, especial premium Arlet. Este es el que estábamos hablando. Es el que ganó el premio Medalla de Plata. Este pisco de Atacama, de su zona. Sí. Y de Atacama, de bien arriba, del tránsito de Alto del Carmen, una zona de la precordillera, un alambique, un pequeño agricultor que tiene ese pisco. Qué bueno, Don Gudelio. Es muy rico, entre paréntesis. Este es para mí. Para ti. Oiga, pero gracias, Don Gudelio, muy amable. 35 grados, muy rico, muy rico y premiado más por catador. Oiga, si tuviéramos que hacer una... Oye, debíamos haber empezado por esto nosotros en la conversación, ¿ah? O a la abierta. Ya, Jaime, gracias por el regalo, gracias por la conversación, que tenga un buen viaje hasta el norte, hasta Atacama, hasta su distrito, su zona también, ¿no? De donde usted es. Así que muchas gracias por estar acá. A usted, Freddy, muchas gracias. Muy bien, hacemos una pausa, seguimos hablando con candidatos. Viene Claudio Rego, quiere ir de intendente por la región metropolitana y hay elecciones de gobernadores, al menos la primaria de gobernadores de la oposición. Así que de eso y más hablamos con Claudio Rego, no te vayas de la sintonía.